¿Hasta dónde podemos llegar con lo que pensamos? Lo que dijiste sobre la historia. Lo que sabemos sobre la historia es que hay un número de aspectos en ella. Uno es el estudio de la cronología. Otro es la búsqueda de patrones. Otro es ver de hecho de dónde surgen esos patrones y vuelven a emerger en otros momentos de la vida que podrían ahondar nuestro entendimiento de esto. Y finalmente los buenos historiadores están involucrados con el acto de la interpretación. Y la interpretación es un proceso enormemente creativo. Me parece que cuando pensamos que la creatividad pertenece solo a la pintura o a la ejecución de una pieza de danza, nos olvidamos que cada uno de nosotros, a nuestra manera, tratamos de ser creativos en muchas esferas para poder desempeñarnos mejor en todo tipo de trabajo. Hay también un momento maravilloso que los psicólogos descubrieron que se llama incubación. La incubación se da cuando no hay restricciones y entonces se generan y fluyen increíblemente burbujas de creatividad. Frecuentemente sucede que el momento más creativo de los niños, por ejemplo, es después de una conferencia o después de un examen, cuando de hecho sus mentes están libres para empezar a incubar el material y empezar a decir ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué sucede esto? Desafortunadamente no retomamos lo suficiente los temas ya cubiertos para pedir que los transformen de una manera creativa, para darnos otra oportunidad con ellos. Y creo que hay cosas comunes entre todas las disciplinas y todos los trabajos que realmente requieren que le permitas a tu mente procesar con libertad para que puedas aumentar tu conocimiento. Parece que en algunas instancias hay una especie de prejuicio con respecto a la enseñanza en la que el manejo de las habilidades y las cuestiones básicas es lo que va primero. Después va el pensamiento crítico y después del examen estándar, cerca de las vacaciones, reservamos espacio para la creatividad y la imaginación. Desafortunadamente, muy a menudo, la creatividad y la imaginación se categorizan. Como por ejemplo lo que hacemos antes del Halloween. Resulta que ni es creativo ni imaginativo. Mi mejor ejemplo, por supuesto, son todas las calaveras de papel que se ven idénticas y que el maestro considera que es la oportunidad creativa. O quizá todas las calabazas que se cortan de idéntica manera. Eso no es necesariamente creativo, eso es seguir instrucciones, hay una diferencia. Hablamos sobre la visualización, la representación visual y el poder de ambas. Crea una imagen para mí de cómo debería ser un salón. Si el ámbito de la autoexpresión fuera lo importante y la creatividad y la imaginación fueran las piezas centrales de lo que se hace en este salón, ¿qué verías? ¿Qué escucharías? ¿Qué olerías? ¿Cómo se vería? Creo que se vería dependiendo de qué grupo fuera, si se tratase de un grupo de primaria o de un grupo de secundaria, pero ciertamente en un grupo de primaria veríamos lo que yo llamo materiales. Muchas cosas que no tienen una función o propósito en particular. Por ejemplo, cajas de cartón, muchas clases diferentes de materiales y muchas oportunidades para hacer y crear, porque creo que el acto creativo en los niños es impresionante cuando les das la oportunidad de crear y hacer. Hay tantas oportunidades para que los alumnos sean capaces de mostrar lo que saben en más de una manera. Por ejemplo, encuentro que algunas veces el salón que provoca la evaluación y la reunión de información más poderosa para los alumnos sería un lugar en el que se dijera, en lugar de mostrarme 3 tareas, muéstrame la información que comunicaste en estas 3 tareas de 3 maneras. Porque muchas veces la información que se presenta en 3 maneras diferentes es más imaginativa que 3 reportes escritos. Como ves, la riqueza en la elaboración es la oportunidad de ser capaces de empezar a desarrollar maneras para mostrar lo que sabes en más de una manera. Creo que si nos vamos a un nivel de secundaria, no necesitaríamos cajas ni cosas en un salón de estos en el que los niños andan para arriba y para abajo. Aquí vería mucho más. No quiero decir que no lo vea en primaria, pero lo que veo aquí más poderosamente es que los estudiantes son capaces de producir en formas que son impresionantes. Y yo vería en cualquier salón creativo la oportunidad para la producción del conocimiento, no solo de la reproducción del conocimiento. Así que vería que los estudiantes son estimulados para hacer todo tipo de conexiones interesantes, para producir videos, para producir sketches, obras, dramas, que fueran capaces de tener debates. Lo que veo más es un salón en el que los niños son invitados para producir conocimiento, no solo para reproducirlo.
Veamos la E. Veamos el ambiente. ¿Qué observamos cuando los maestros enseñan con este método? En esta posición, el maestro le presenta al estudiante retos y elecciones. El otro día vi a un maestro de biología y él estaba dando la estructura de la célula y le dijo a sus estudiantes: ustedes pueden hacer uso de cualquier manera para demostrar que ustedes entienden las partes de la célula y cómo funcionan. Fue maravilloso. Uno de los grupos comparó la célula con una ciudad y cómo el núcleo funciona como el gobierno de la ciudad. Pero me encantó lo que otro grupo preparó. Hicieron un pastel de célula. Y en el pastel mostraron todas las partes de la célula e hicieron una ceremonia en la que cuando todos se comieron el pastel dijeron: ahora entienden el concepto porque ya es una parte de ustedes. Vean cómo el maestro utiliza la elección. Noten cómo el maestro provee con retos a los estudiantes. Mientras que los estudiantes están trabajando, el maestro sirve como un modelo para la creatividad. Tengo un amigo que es un maestro de matemáticas. Cada jueves, él hace solución creativa de problemas con sus estudiantes y trabaja con problemas de matemáticas no convencionales. Él hace que los estudiantes escojan un problema de una caja, pero mientras ellos están seleccionando el problema, ¿qué hace él? Él también selecciona uno. Y él no tiene el libro guía. Y lo pone en el pizarrón y comienza a trabajar en él. ¿Y qué es lo que ven los estudiantes? Empiezan a verlo batallar. Empiezan a verlo gruñir. De hecho, de vez en cuando ellos le dicen: señor Rogers, puede hacer esto y esto y esto. Lo que ellos ven es una persona involucrada en la actividad creativa, retándose a sí misma. ¿Cuántos de nuestros estudiantes tienen modelos de adultos que usan su imaginación, que están creando? Los mejores maestros de literatura en Norteamérica, Cuando les solicitan a sus estudiantes que escriban, ¿qué hacen? Escriben también. Y si son muy valientes, escriben en el pizarrón. Y los estudiantes los ven batallando con las palabras. Ven, de alguna manera le hemos dado a los estudiantes la impresión de que la creatividad es algo que fluye de la boca o de la pluma. Pero esto es algo que realmente requiere de una batalla, un reto y de oficio. Así que lo que ven es un maestro que les sirve de modelo. Ven infinidad de elecciones y opciones también. ven estudiantes haciendo conexiones inusuales. En otra clase de biología había una maestra que les estaba enseñando a sus alumnos el sistema circulatorio Y llevó un tren eléctrico. y lo instaló enfrente de la clase y lo echó a andar. Y por supuesto, inmediatamente los estudiantes empezaron a pensar: ¿qué está pasando? Nosotros no estudiamos trenes, no estudiamos motores. Y después de que describieron todas las partes de un tren, ¿saben qué dijo? ¿En qué se parece un tren al sistema circulatorio? Empezaron a hacer conexiones, empezaron a ver cómo un tren se parece muchísimo a un sistema circulatorio. Y luego, ¿saben qué dijo? Seamos nosotros el sistema circulatorio. Y los niños dijeron: ¿qué? Sí, lo que quiero que hagan es que marchen alrededor del salón y que sean la sangre que viaja a lo largo del sistema circulatorio. Así que todos se levantaron y marcharon alrededor haciendo chaca, 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 chaca. Y luego, ¿saben qué hizo? Puso a algunos de los chicos como el corazón, como las aurículas y los ventrículos. Y de hecho hizo que los chicos fluyeran como el patrón de la sangre. Así que hacían lop dop, y los otros chaca, 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 lop dop, chaca, chaca, lop dop. Y se subió en una silla y gritó: ¡infarto! Y todos se tiraron al suelo. Ven, esa es una maestra que está usando un acercamiento imaginativo para enseñar. Pero luego les dijo a sus estudiantes: ahora ustedes tomen un órgano, un proceso del cuerpo. Ustedes creen una metáfora visual. Traigan un objeto que explique cómo funciona y opera. No podrían creer la imaginación y la creatividad. Pero ¿qué fue lo que demostró? Realmente demostró que conocen y entienden lo que aprenden. Ese es el poder de la metáfora. De eso se trata esta posición, ver esa imagen, ver el tipo de trabajo que se involucra en esta imagen. Pero, ¿cuál es la motivación? La motivación es el empuje que todos tenemos para expresar quiénes somos, para hacer una afirmación en un medio en el que estamos cómodos. Es el deseo de ser originales. Todos nosotros, todos los días, somos una nueva persona, un nuevo ser. No hay dos cosas que hagamos exactamente igual.
Y cada uno de nosotros es diferente de algún modo. Ven, la motivación es darle a los estudiantes una oportunidad para expresarse a sí mismos, para que demuestren lo que saben y entienden. En cualquier medio, podría ser música o arte o escribiendo o en actividad física, que demuestre lo que ellos saben y lo que ellos entienden y dónde pueden usar lo que saben y entienden. Veamos la P. ¿Cuáles son los principios? La palabra código en este estilo es reto. Y el primer principio de este ámbito y en este tipo de enseñanza, y verán que está incluida en todas las estrategias que les estamos presentando, es desafiar sus suposiciones. Déjenme mostrarles a qué me refiero. Aquí hay 4 puntos. ¿Cómo conectarían los 4 puntos usando solo 3 líneas rectas para formar y circundar la figura? Escuchen el reto. 3 líneas rectas. Una figura cerrada que conecte los 4 puntos. Inténtenlo. Cuando vieron esta actividad, ¿cuántos de los presentes asumieron primero que no se podía hacer porque se necesitan 4 líneas rectas para conectar los 4 puntos? ¿O cuánta gente asumió que para poder hacer esto se necesita operar dentro de los puntos? Vean, nuestras propias suposiciones constriñen nuestro pensamiento. Y una de las cosas para hacer que nuestros estudiantes sean más creativos, o cualquiera, es desafiar nuestras suposiciones. Así que aquí tenemos cómo resolver el problema. Noten que tienen que romper los límites. Noten que tienen que salirse de los 4 puntos y, de hecho, en las figuras de 4 lados se tienen figuras de 3 lados. Así que uno de los principios básicos de esto Es que casi tienen que destruir lo que saben para poder verlo en una nueva perspectiva. Entonces, de hecho, el proceso creativo es destrucción de nuestros conceptos para poder crear nuevos y diferentes conceptos. Así que nuestro primer principio retador es desafiar nuestras suposiciones, ver lo que es verdad y lo que necesita cambiarse. El segundo principio en este estilo de enseñanza es desafiar nuestras capacidades al trabajar en el límite. Utilicen lo que ya saben para hacer que los estudiantes piensen en una nueva y diferente manera. Para que esto pueda suceder, para que desafiemos nuestras capacidades, tenemos que ser capaces de tolerar los errores. ¿Cuántas personas han hecho algo creativo? ¿Cuántas personas han notado que siempre hay un gran desorden y que cometemos errores? Pero vivimos en un ambiente en donde no se toleran los errores y es muy difícil ser creativo. De hecho, ¿cuál es la diferencia entre gente creativa y gente no creativa? Pues francamente es el número de errores que cometen. La gente creativa comete muchos errores, pero aprenden de sus errores. Y ese es el componente esencial. Einstein decía, el hombre siempre comete errores, pero está bien en tanto que aprenda de ellos. Así que necesitamos construir un ambiente que realmente entienda y tolere los errores. Y no es que sean buenos o malos, sino qué puedo aprender de ellos y cómo puedo usarlos. ¿Entienden? Si ven el proceso, una de las primeras cosas que tiene que hacer la gente para ser creativa es desentenderse de lo que ya sabe. Después tiene que diferir y no saltar a conclusiones de inmediato.